Gracias, Luis. Ya, buenas tardes. La presentación mía va a ser bastante superficial en términos de tratar de explicar cómo se fue el procedimiento y cómo se llegó a tener una cierta expresión de iniciativa, ¿ya? ¿No es cierto? Que hemos hecho un esfuerzo por ordenar. Para iniciar, un poco dar la idea de cómo parte esto, ¿no es cierto? En el fondo, hay un trabajo de la municipalidad durante el año 2014 que tiene una participación interna que define, ¿no es cierto?, una visión municipal de cómo enfrentar el desafío de hacer el plan de desarrollo comunal, que le permite por lo demás postular a fondos para poder generar una licitación, y se genera la licitación de una consultora, ¿no es cierto? Y en la visión municipal existe esta determinación de asociar el Pladeco a 6 ejes. Y la modalidad fue que en cada uno de esos ejes, y una vez asignada la consultoría, digamos, contactar a ciertos profesionales en cada una de las áreas que pudiesen colaborar a establecer un nexo, a generar una cierta coordinación entre lo que era este planteamiento de visión municipal con la técnica que iba a aplicar la consultora, de manera de poder allanar y poder encontrar un acercamiento entre lo que es el desarrollo que va a ser la consultora del plan del Pladeco y lo que son las ideas que la municipalidad desarrolló. Y en el fondo, respecto de la ciudad y territorio, que fue el eje que me solicitaron a mí coordinar en calidad como de experto temático, decir que traía como una carga, ¿no es cierto? Esa carga de alguna manera era promover, ¿no es cierto? Esto suena bastante ambicioso, pero así de alguna manera estaba expresado, ¿no es cierto? Promover una equidad territorial, el cumplimiento de normativa, el uso del espacio público, la conectividad urbana, la accesibilidad con seguridad, la preservación de la identidad, desarrollo de infraestructura y provisión de equipamiento. Todo eso con ciertas consideraciones que tenían que ver con tomar como soporte los sistemas naturales, una identificación certera de los riesgos y de alguna manera estar claro con los sistemas de prevención que fueran eficientes. Y eso en apoyo a una comunidad para facilitar el acceso a los bienes públicos, para generar iniciativas propias, para evitar la segregación social, para propiciar integración del habitante y gestionar el acceso a la vivienda. Eso de alguna manera define cuál era la visión con la cual se genera, ¿no es cierto?, el encargo de las cosas que supuestamente uno debiera coordinar para poder llevar todas estas, todas estas aspiraciones de la municipalidad a poder incorporarlas dentro de lo que iba a ser la formulación del plan de desarrollo comunal. Y se definió un esquema, ¿no es cierto?, metodológico, que era el que de alguna manera en el cual operamos en este último tiempo, que tiene que ver con una estructura en donde estaban los representantes de las distintas entidades que participaban, ¿no es cierto?, la municipalidad, la SECPA, el Pladeco, y además estaban agentes externos, estaban las seremías, estaban organizaciones públicas. Y las actividades que se desarrollaron desde en la que correspondió probablemente al eje, desde el mes de septiembre a noviembre del 2015, digamos, con una periodicidad bastante consistente de estar reunido todos los miércoles, ¿ya? Con una asistencia que pudo haber sido más exitosa, pero que en el fondo sí congregó a una cantidad importante de agentes que tienen que ver con el desarrollo de la comuna. Estuvo el Colegio de Arquitectos, estuvo Seremía, estuvo el gobierno regional, en fin, hubieron la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto? En fin, se logró reuniones interesantes respecto de poder avanzar en miradas sobre el desarrollo de Valparaíso. Y el enfoque de cómo manejar estas reuniones fue simplemente focus group, ¿no es cierto?, que eran ampliados, ¿no es cierto?, en donde se iba levantando una información que es la que finalmente, al final de la exposición, yo voy a como a puntualizar, ¿cierto? No voy a entrar en detalle en los temas, sino que simplemente van a puntualizar. Y de ahí me cabe a mí entonces explicar un poco cómo enfrenté el desafío de la mesa ampliada, entendiendo que el rol de alguien que tiene que detonar una
un diálogo o una discusión no es proponer las soluciones, sino que de alguna manera rayar la cancha para que aparezcan las problemáticas que los distintos agentes de alguna manera son capaces de incorporar al debate. Y en ese sentido, esa fue como la intención mía, la actitud a tomar, y me parece a mí que esta frase es como la frase que yo tomé como guía, ¿ya? Que dice: la innovación consiste en encontrar soluciones nuevas a problemas comunes, ¿ya? Me pareció una frase bien sabia, y lo que tal vez más corresponde aquí resaltar es el tema de los problemas comunes, que normalmente es lo que más cuesta precisar. ¿Cuáles serían problemas? Tiene Valparaíso, yo digo, la verdadera condición de patrimonio, que es un patrimonio intangible, tal cual como está nombrado, desde mi punto de vista, en su fisicidad, tiene que ver cómo el habitante ha generado la conquista de una geografía compleja. Y por lo tanto, en la conquista de esa geografía compleja se ha generado un modo de habitar la pendiente que tiene que ver con el respeto de una habitabilidad con respecto a la otra, y eso generó una cultura de vecindad. Y creo que lo patrimonial, en su fisicidad, tiene que ver con la cultura de vecindad. Y si uno analiza lo que está asignado como patrimonio de la humanidad, el área, ¿cierto?, se da cuenta que en realidad la apuesta que tiene la ciudad con respecto al patrimonio tiene que ver con poder entender el patrimonio como una integridad, como una cultura integral, como una cultura de vecindad que está presente no solo en el área que ha sido designada como patrimonio, sino que en el modo como Valparaíso se habita. Y que de alguna manera en estas imágenes uno intenta ilustrar esa hibridicidad que tiene el paisaje de Valparaíso y a su vez las distintas culturas que habitan esos distintos paisajes. Me parece que de alguna manera el decir Valparaíso no es solo un patrimonio nos obliga a entender a ir a buscar un paraíso integral, un Valparaíso en cuyo concepto patrimonial esté presente en su extensión completa. La segunda era Valparaíso no solo un borde, y en esto, a mi juicio, desarrollo como es como una cronología histórica en donde a partir de la costanera del origen, ¿no es cierto?, que desarrolla un área que crece a una manera particular y define un criterio de ciudad, ¿no es cierto?, le sigue un segundo borde interior, que es un pie de cerro, que desarrolla otra área que de alguna manera depende de ese nuevo borde, y genera un nuevo borde, ¿no es cierto?, con una nueva orilla, que son los bordes miradores, y genera una nueva borde conectivo, que es el camino cintura, que de alguna manera vuelve a generar otra área de desarrollo de la ciudad, y creciendo así llegamos al último borde que está propuesto, un borde integrador como es la nueva costanera. Pero yo creo que lo significativo de todo este sistema de bordes, ¿no es cierto?, es saber que en el fondo, en su origen, Valparaíso es una ciudad que vive de su relación con el mar, y que el verdadero sentido de organicidad que le da a la ciudad es siempre en relación a esta sucesión de bordes que nacen de la orilla y van construyendo nuevos bordes, y de alguna manera en esa longitudinal, esa transversalidad que cruza, digamos, ¿no es cierto?, todo el territorio de las quebradas, es donde va apareciendo, ¿no es cierto?, la relación de Valparaíso y su condición de ser abierta a un paisaje del mar.
Y tal vez lo que resulta más extraño de explicar es por qué Valparaíso no solo industria, tiene que ver con que en el fondo, en esta sucesión de tramas que hago acá, ¿no es cierto?, para llegar finalmente a la trama compleja de Valparaíso, hay en realidad una idea de que Valparaíso no es solo una industria en el sentido de que no solo está condicionada a una dimensión de economía, ¿no es cierto? Tenemos las universidades, tenemos el comercio, tenemos distintas iniciativas y tengo la sensación yo de que cuando uno habla de conectividad o habla de movilidad interior y tiene que generar criterios de accesibilidad que sean eficientes en poder resolver la ciudad, el desafío es cómo yo me muevo dentro de esa trama, cómo me movilizo dentro de una trama de manera que la conectividad aporte realmente a el desarrollo de la economía de la ciudad. Esas fueron la motivación o la provocación que yo hice a la mesa para poder discutir, digamos, ¿no es cierto?, para poder tener un punto de diálogo inicial. Y quienes participaron, digamos, tomaron estos conceptos, pero en realidad desarrollaron el tema y resultó, creo yo, una buena manera de orientar la conversación para que fluyera toda la información que desde los distintos agentes, digamos, fueron colaborando y fueron de alguna manera tomando consenso en las conversaciones que sostuvimos en... era la ciudad de crecimiento. Había una primera condición de gestión de ciudad inclusiva, en donde aspectos de coordinación y comunicación intersectorial, esto va a ser un poco así porque no hay otra manera de graficarlo que no sea un poco enumerándolo. Ya sé que suena un poco latero, ¿ya? Pero es la única manera de traspasarlo porque aquí no hay imágenes ni nada, sino que es una enumeración de aspectos que fueron los que estuvieron presentes y en los cuales el trabajo de la consultora y el trabajo mancomunado que hicimos con ellos, ¿no es cierto?, fue pudiendo ordenar, ¿no es cierto?, todos estos puntos. Entonces, coordinación y comunicación intersectorial, municipio como integrador de estrategia de planificación comunal y unidad de integración de planes e instrumentación de planificación. Aquí me parece que estas condiciones tienen que ver mucho en ese aspecto en algo que no logramos
hacer, que es la vinculación con el diseño del plan regulador. O sea, es importante que el plan de desarrollo comunal y el plan regulador tengan una suerte de coordinación bastante más fina, ¿ya? Y eso hace que las decisiones que se tomen puedan ser más inclusivas de los aspectos, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen que ver tanto con la normativa como con el desarrollo. Después, comunicación de los distintos instrumentos de planificación presentes en el territorio, ¿no es cierto? Coordinación de fondos de inversión y admisibilidades Pladeco, gestión cartera de proyectos y coordinación transversal con políticas públicas, ¿no es cierto?, y gestión del suelo. Y lo que podría ser operativa municipal, coordinación, transición, Pladeco actual y la actualización del Pladeco, esto no va a ser fácil, ¿no es cierto? No es fácil generar un paso de un modo de gestión a otro modo de gestión, ¿no es cierto? Y va a requerir de una difusión de programas y fondos municipales que no son pocos. Lo dejamos planteado. ¿Ya? La recuperación de la centralidad, ¿ya? Potenciar actividades económicas que fortalezcan el desarrollo de la ciudad, consolidar la ciudad existente por sobre fomentar la expansión urbana, Placilla, Curahuma y Laguna Verde como agentes colaborativos para lograr recuperar centralidad de la comuna de Valparaíso en el área metropolitana. Base productiva, económica y ambiental. Conexión puerto-ciudad, borde costero presencial, recuperar Valparaíso como centralidad metropolitana del sistema de la región, visión metropolitana de planificación comunal y rol de Valparaíso dentro del sistema regional. Altura media de edificación como oportunidad y recuperación de la almendra. En transporte eficiente y movilidad integrada, ¿no es cierto?, transporte público como eje de la planificación local, transporte público eficiente y confiable, sistema integrado. Plan estratégico de transporte, visión de ciudad sobre la problemática del transporte en Valparaíso, ampliar frecuencias y recorrido de transporte público, Valparaíso terminal, cabeza, provincia, región, puerto, potenciar sistemas de intermodalidad, potenciar ejes transversales de movilidad, incorporar criterios de movilidad sustentable, peatón, bicicleta, transporte público, vehículos particulares, conectividad entre plan, cerros, periferia, conectividad entre cerros, transporte público a nivel peatonal. Optimización de lo existente y cumplimiento de contratos, servicios de transporte. En espacios públicos para todos, el mar como activo de la ciudad, ciudad inclusiva y accesibilidad y diseño universal, potencialidad de quebrada como espacios públicos. Normal para el cuidado del espacio colectivo de plazas, miradores y calles, veredas. Responsabilidades compartidas sobre el cuidado de espacios de uso comunitario, puesta en valor de espacios públicos deteriorados, creación de espacios comunes de esparcimiento, encuentro y paseo familiar, recuperar bordes, borde costero, borde camino cintura, borde vía superior. Solución al comercio ambulante. En sostenibilidad y medio ambiente, incorporación del riesgo y la geografía como criterios prioritarios de la planificación, colchón natural de protección en parte alta del Valparaíso, mejorar control de bosques pirógenos en quebradas. Programa de incorporación de energías renovables no convencionales, ciudad limpia, programa aseo y gestión del residuo y reciclaje, erradicación de microbasurales, planificación a partir del subsuelo. Huertos urbanos y soporte al control ambiental, uso sustentable y cooperativa de quebradas. Y en barrios y cerros, dinámicas comerciales locales, potenciar subcentros barriales, instalación de servicios por sobre la cota 100, reconocer administrativamente la diversidad social y cultural. Esos eran los 4 aspectos que se enumeraron, ¿no es cierto? Detrás de cada una de estas selección de frases hay una cierta cantidad de contenidos que está de alguna manera resuelta en las actas y que tiene eso de alguna manera está recogido por la consultora como materia para poder a estos que son como enumerativos, como frases enumerativas, poder darle contenido que vaya a precisar un poco más de qué consiste cada una de esas iniciativas. Yo para cerrar, uno no puede no tener una visión, ¿ya? O sea, no puede no tener una cosa personal, que es la que quiero decir. Yo, de todas las discusiones, mi síntesis tiene que ver, la primera, con que creo que la municipalidad tiene que crear una oficina que sea capaz de manejar información integrada de lo que son los planes de inversión sobre el territorio que le corresponde administrar. De manera de que, desde mi punto de vista, debiera existir en la municipalidad una entidad que fuese capaz de saber lo que las seremías,
lo que los organismos públicos, los servicios tienen como planes de inversión para un determinado periodo, y eso debiera ser una información que le correspondería a la municipalidad tenerla clara, ¿no es cierto? Sabemos que sobre cada metro cuadrado de ciudad, ¿no es cierto?, operan 5, 6, 7 o 8 instituciones distintas, ¿cierto? Y que cada cual tiene sus planes de inversión en función de sus propios, diría yo, programas. Y poder tener esa información ayuda a tal vez actuar de manera más, más lógica en cómo se hacen las cosas. Yo me recuerdo que en el programa de recuperación y desarrollo urbano de Valparaíso, por ejemplo, la pavimentación de la calle Almirante Montt, fue una pelea enorme con Chilquinta y con Esval para poder llevarlos a que su plan de inversiones coincidiera con esta obra magna de tener que, ¿no es cierto?, generar la pavimentación de toda una calle con una tremenda excavación, con un pavimento de 15 centímetros de hormigón, con todo más, para que después, si que no lo hacíamos, si no había coordinación, entraran al año siguiente a picar, ¿ya? Entonces, ese trabajo, digamos, que finalmente son los trabajos que se desconocen del servicio público, que son las coordinaciones para poder llegar a tener, ¿no es cierto?, una solución racional, requiere que alguna oficina tenga, ¿no es cierto?, y quien otro que la municipalidad, que es la dueña del territorio, digamos, de su comuna, ¿no es cierto?, pueda saber cuáles son las inversiones que se están haciendo sectorialmente sobre el territorio que le corresponde administrar. Entonces, a mí me parece que esa es como una condición de base, una unidad o una oficina que fuese capaz o tuviera las prerrogativas para poder acceder a esa información. Desde mi punto de vista, la visión para mí es recuperar la centralidad, es desarrollar Valparaíso con un crecimiento interior. Es decir, devolver la centralidad al paraíso significa que su centralidad o su orden original, ¿no es cierto?, adquiera un carácter de tal potencia que sea capaz de ser desde la centralidad el ordenador de la periferia, el ordenador de todo lo que es la región metropolitana, pero gracias a una energía que está concentrada en él, y por lo tanto, desde mi punto de vista, el Pladeco lo que debería hacer durante estos años es consolidar el crecimiento interior y generar ese desarrollo interior de Valparaíso. Y desde el punto de vista de cuál es la misión, perdónenme, para mí la misión es transformar al habitante del Valparaíso de un personaje que es demandante a un aportante, ¿ya? Es decir, yo creo que la participación ciudadana tiene que ir en camino a solicitarle a los habitantes que no solamente ellas sean quienes explican las demandas, sino que a su vez cómo comprometen los aportes. Y con eso ya dejo yo la palabra. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario? Se dice que hay que desalojar los bosques pirógenos de las quebradas. En verdad hay que desalojar los bosques pirógenos de la área rural, que pertenecen a 4 propietarios. El bosque mayormente quemado es de la Armada. Y eso ya debiera estar resuelto. El otro alcance es el siguiente. Es cierto que tiene que haber una oficina, ese tiene que ser SECPLA, digamos, el que tiene que estar en manos de SECPLA, ¿no? Esta oficina que tiene la información respecto de los presupuestos de los ministerios, pero más bien el arma que tiene el Pladeco son los convenios de programación. Entonces, más bien la oficina tiene que, la oficina de planificación tiene que atraer el financiamiento de los ministerios que corresponde para hacer las obras que se deciden en la comuna. De manera que los presupuestos no vengan desde obras que se piensen en Santiago, sino que al revés, es la comuna la que está requiriendo presupuesto para obras ya organizadas, ¿entiendes? O sea, la comuna piensa la comuna y atrae financiamiento organizado del Estado. ¿Qué es lo que le falta al Estado? Le falta organicidad. Tiene órganos distintos que no constituyen un cuerpo. Entonces, yo diría, la gracia del Pladeco es que organiza el financiamiento del Estado. Ese es el punto más importante. También los convenios de programación territoriales, digamos, que son intercomunales y que atienden a obras que requieren varias comunas a la vez. Esas dos cuestiones. Mira, o sea, a mí me parece que en el fondo
se hace evidente que es necesario. ¿Ya? La modalidad de cómo se hace, ¿no es cierto? Tal vez uno, sabiendo que es difícil pelear con la centralidad, la propuesta inicial es saber lo que se va a hacer primero. ¿Ya? Tal vez es un proceso que si tú lo planteas así de brusco, ¿no es cierto? Diciéndole, mire, usted ahora en adelante, el que va a decidir lo que usted invierte aquí en la comuna es la municipalidad, tal vez va a ser algo en la lectura. Por eso, pero me parece que lo esencial es eso, o sea, lo esencial es que en el fondo la municipalidad tiene que tener, o sea, no puede ser que en el fondo de repente te coloquen una cosa o te lleguen con carpintería por a 20 metros de altura, ¿no es cierto? Y te pasen por arriba, no pareciera ser lo razonable. ¿Ya? No es razonable, pero nosotros lo que hemos tratado de hacer un poco con esto, que el desafío, los que hemos estado más cerca, lo saben, es tratar de construir una propuesta de Valparaíso común y dejar de pelear entre nosotros. Aquí lanzo mi mensaje como Jimmy Swaggart, como predicador, ¿cierto? Mientras nosotros peleamos, Santiago se sigue apretando la guata de la risa y pasándonos por encima. Entonces, tenemos que encontrar esos puntos de encuentro respecto del puerto, de la ciudad, del borde, del problema de la autonomía, porque yo quiero cortar un eucalipto, que lo debieran pagarme por cortarlo, ¿cierto? Por sacarlo, resulta que no me dejan si no presento un plan de manejo. Tenemos demanda y multas por haber cortado árboles para hacer un tranque, eran renovables de eucaliptos quemados en el Parque Quebra Verde, que es donde, al lado de la zona donde partió el incendio la otra vez, ¿cierto? Que le echaron la culpa a los 2 jotes que se habían quemado, ¿cierto? Bueno, en esa zona la municipalidad tiene 800 hectáreas de bosque abandonados prácticamente, o sea, sin ni un plan de manejo, y cada vez que queremos cortar un árbol, ¿cierto? Tengo que ir al SAG, ¿cierto? A la CONAF, y pedirle que me apruebe un plan. Y como estamos peleados con FONASA, que son los dueños que nos quieren quitar el parque, entonces CONAF no me firma los documentos 4 veces, a pesar de que tenemos un comodato, comodato creo que es por 30 años a nombre de la Municipalidad de Valparaíso, con todos los derechos. En CONAF lo rechazan, es una locura. Entonces, claro, el PLADECO puede establecer que en todo el área sur de Valparaíso, por ejemplo, no pueden haber bosques pirógenos, como dice usted, en ninguna parte, que lo cambien todo por otra cosa. Pero hay una legislación que obliga a que cada uno de esos propietarios de ahí, para poder cortar un árbol, tiene que presentar un plan de manejo especial y tienen que aprobarse una serie de condiciones restrictivas que son tremendamente hacen que esto sea mucho más complejo. Pero lo más importante, yo creo que si logramos ponernos de acuerdo, y a pesar de que es un proyecto ambicioso, si logramos construir un plan de desarrollo preciso, bien sustentado, que finalmente convoque las voluntades de todos, ¿cierto? Yo creo que la relación con Santiago cambia y pasa a ser algo diferente, porque todos los abusos tienen un límite. Y la verdad que Santiago, yo creo que ya el Estado en general, no importa el gobierno que esté, se han pasado en relación a Valparaíso. Yo creo que eso es un hecho.